Bien, buenas tardes nuevamente muchachos. Vayan por favor escribiendo su asistencia en el chat. Vayan prendiendo también sus cámaras. Yo voy a ir mientras exponen sus compañeros pasando listas, ¿sí? Con la cámara prendida lo consideran. El grupo responsable, bueno, ya está activo compartir pantalla. Por favor, pueden ya empezar. Profesor, una consulta. Sí, claro, dime. Mientras empieza el grupo, tengo inasistencia en varias de mis horas, pero sí he asistido. Ya, súper, ¿verdad? Ya, ok. Súper. Ya, Profe, ahorita disculpe, lo a voy mí a me revisar. pasó lo mismo y le mandé un mensaje al chat en la hora anterior, pero creo que Ah, no ya. pude leerlo. Claro, ya, no se preocupen, ahorita lo reviso, si hay algo que actualizar, lo voy a actualizar la asistencia, ¿ya? En el transcurso yo les voy a avisar para que Sí, revises, ya profe, se corrige. gracias. Ok. Doctor, disculpe, ya podemos empezar, ¿no? Sí, empiecen ya mismo, sí, les dije que empezaran ya. Ya. Buenas tardes, doctor Salas y compañeros. En esta ocasión, Campos Espinosa Carla, Calle Lina Michelle, Barrón Macedo Marcia y Benavente Chalco Semara, vamos a exponer sobre los anestésicos generales y locales. Como bien sabemos, esta va a ser una clase invertida, así que vamos a empezar con unas preguntas. Me gustaría que todos participen y voy a escuchar la opinión de todos, así que pueden levantar sus manos. Voy a mencionar pregunta por pregunta. Primero, ¿qué es anestesia? ¿Qué concepto tienen ustedes de forma general por anestesia o qué idea creen que podría ser anestesia? Un poco por su etimología, podría ser sin sensación, ¿no? Anestesia. Ya, perdón, no te escuché bien. ¿Podrías volver a repetirlo? Un poco digo que por su etimología, la palabra, por el origen grecolatino, sería un poco sin sensación, anestesia, ¿no? Ujú, sí, muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión? Sí, Mónica. Y bueno, vendría a ser también lo que es un medicamento que va a prevenir lo que es el dolor, ¿no? Durante algún procedimiento quirúrgico. Claro, también. ¿Alguien más tiene otra opinión? Nadie más. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es analgesia? Ok, Noah. Puede ser un fármaco que te va a ayudar a perder un poco el dolor, pero no en su totalidad. Y leí que podía ser local y afectar solamente a una pequeña área del cuerpo, o podría ser regional y afectar a una porción más grande del cuerpo. Ya, muy bien. Jorge. Sí, yo también opino lo mismo que mi compañera, sería como un alivio o pérdida de dolor que puede ser entre moderado o leve, ¿no? Está asociada a las inflamaciones y también puede ser local o afectar solo una pequeña área del cuerpo. Ajá, muy bien. ¿Y Sol? Así, como dicen mis compañeros, va a ser como que la pérdida de la percepción del dolor y pues puede ser local, eh, regional o incluso puede llegar a ser en algunos casos sistémico. Ajá, muy bien. Tienen una buena idea, un buen concepto. Ahora, una pregunta final.
La eritroxilium coca es un anestésico. Para los que no saben, la eritroxilium coca es el nombre científico de lo que conocemos como hoja de coca. ¿Sí, Valeria? Yo leí de que no es anestésico, sino analgésico. O sea, la diferencia entre analgésico y anestésico es que uno va a ser la pérdida de conciencia y que la otra va a ser pérdida del sentido del dolor, o sea, que no se va a sentir dolor. Entonces, en vez de coca, no creo que en realidad, o sea, no que sepa de lo que he leído, no creo que va a dar un estado anestésico, o sea, pérdida de la conciencia, sino que va a dar un estado analgésico, que es no la sensación de dolor en una parte del cuerpo o en todo. Ujú, sí, muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Nadie más? Bueno, ya. Estas 3 preguntas las vamos a ir respondiendo durante la exposición. Vamos a integrar todos los conceptos y todas las ideas que ya tienen en mente. Entonces, para ello vamos a comenzar hablando de lo que son definiciones y clasificaciones. Como bien tenemos una forma general, anestésicos se va a definir como la pérdida temporal de sensibilidad o conciencia. Según el libro de Goodman y Gilman, las bases farmacológicas de la terapéutica, los anestésicos generales, más que todos lo que van a hacer es deprimir el sistema nervioso central lo suficiente como para poder permitir la realización de alguna cirugía o otro procedimiento. Y asimismo, esto va a tener unos bajos índices terapéuticos y esto va a requerir un cuidado en su administración. Y asimismo, vamos a necesitar que esto se vaya a combinar con otros fármacos para poder lograr nuestro objetivo, ¿no? Que va a ser deprimir el sistema nervioso central o bloqueos de reflejos somáticos y vegetativos. Entonces, la anestesia se va a dividir en lo que es anestesia general y anestesia local, como lo tenemos aquí separado de 2 colores. A ver, ya. En la anestesia general, como les mencionaba, va a ser más que todo para procesos quirúrgicos. Esto lo que va a producir es una inconsciencia, una analgesia y una relajación muscular. En el sistema nervioso central, como bien sabemos, está dividido y esto, por ciertas partes, nos va a dar cada uno de estos procesos. Por ejemplo, lo que es el tálamo y el sistema retículo activador ascendente nos va a ayudar a la pérdida de la conciencia. Por otro lado, lo que es la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal va a estar por la parte de lo que es la pérdida de la memoria e inclusive también podría haber una pérdida de sentimientos. Finalmente, para lo que es el dolor, ya se va a ver involucrado lo que es la médula espinal. Ahora, estos anestésicos generales, ¿cómo se van a administrar? ¿Cómo se van a clasificar? De 2 formas. Tenemos los intravenosos y los inhalatorios. Dentro de los intravenosos vamos a tener, por ejemplo, el tiopental, que se descubrió en 1935, y también vamos a tener los inhalatorios, como lo que son el cloroformo en 1847, el ciclopropano en 1929 y el alotano en 1956. Ahora, ¿pero en qué momento voy a administrar estos medicamentos? Ya, para esto van a haber etapas, es decir, que en la anestesia general hay fases en las que se aplica la anestesia. Tenemos 3 fases, que van a ser primero la fase de inducción, luego la fase de mantenimiento y la fase de lo que es la recuperación. En la primera fase, que es la inducción, vamos a ver principalmente lo que es la administración del fármaco y cómo este empieza a actuar, ya que estos tienen una acción rápida y un efecto muy breve para permitir lo que sea la pérdida de la conciencia. En esta fase, el fármaco empieza a desarrollarse y en muchos casos uno que se usa normalmente es el propofol. Luego vamos a tener la fase de mantenimiento, que en esta lo que se va a buscar principalmente es proveer la anestesia sostenida. Y en estos casos se suele dar lo que es el óxido nitroso y todo esto va a tener el fin de mantener los signos vitales y una respuesta a estímulos muy monitorizados. Ahora, estas 2 fases son importantes porque esta se va a involucrar con lo que son los anestésicos intravenosos e inhalatorios. En la fase de inducción usamos principalmente lo que son los intravenosos, mientras que en el mantenimiento vamos a empezar a usar los inhalatorios. Luego, tenemos la fase de recuperación. Esta fase es lo opuesto a la primera fase, que es la fase de inducción. Entonces, en la fase de recuperación,
vamos a dejar de administrar la droga y el paciente va a ser monitorizado hasta que recupere de forma completa sus funciones fisiológicas y normales, ya sean como la respiración o la presión arterial. Por otro lado, estos anestésicos generales tienen principios. Las 3M: minimizar, mantener y mejorar. Minimizar los posibles efectos nocivos que pueda traer la anestesia, ya sean de forma directa o indirecta, mediante lo que son los agentes o técnicas anestésicas. Mantener lo que es la homeostasis fisiológica de los procedimientos quirúrgicos. Y finalmente, mejorar lo que son los resultados postoperatorios. Entonces, hasta ahora ya sabemos qué es la anestesia, en qué se clasifica, cuáles son sus etapas y cuáles son sus principios de la anestesia general. Por otro lado, vamos a tener lo que es la anestesia local. Esta anestesia local tiene un poco de historia. Bien, como mencionaba Valeria, es como un analgésico, ya que no produce una pérdida de conciencia. Como vemos en la imagen, esta es la famosa hoja de coca o el Erythrocylum coca de su forma científica. Esta fue muy comentada por Hipólito Unanue y él describió los efectos de la hoja de coca como si fuera un restaurador y antifatigante, un disipador de obstrucciones, una cura de los cólicos y modera o extingue los dolores tópicos. Entonces, el boom de la hoja de coca hizo que llegue hasta Europa. Y en Europa hubo un científico alemán, un químico alemán, quien era Albert Niemann, quien logra, por así decirlo, aislar los compuestos que tiene la hoja de coca. Para que tengan conocimiento, la hoja de coca es tan buena, tiene tantos efectos porque posee múltiples alcaloides. Específicamente tiene lo que son 14 alcaloides, como lo que son la cocaína, la atropina, piridina, quinolina, etcétera, que nos ayudan un montón, ya sea en el mal de altura u otras patologías o de la forma en la que nosotros nos sintamos mal. Pero en este caso lo que nos importa es la cocaína, ya que en 1860 fue Albert Niemann quien logró aislar este compuesto activo. Luego, se supo que esta hoja de coca lo que hace es inhibir la recaptación tipo 1 desde la hendidura sináptica a la terminal presináptica, aumentando la acción de las catecolalaminas. Y posteriormente, ya en 1884, Karl Koller, quien era un oftalmólogo austriaco, da cuenta ante la Sociedad de Oftalmología de Alemania la posibilidad de poder dar esta anestesia quirúrgica en las conjuntivas y en la córnea como ya fueran gotas de cocaína. Entonces, puesto que ya sabemos un poquito más de la historia, vamos a ver de qué tratan lo que son estos anestésicos locales. Que como ya sabemos más o menos, estos lo que hacen es bloquear cualquier tipo de fibra nerviosa y va a ser de forma reversible. Cosa que una vez que el anestésico local va a tocar el tronco nervioso, va a dar una parálisis tanto sensorial como motora en el área inervada. Entonces, podemos decir que los anestésicos locales bloquean la sensibilidad de forma localizada sin perder la conciencia. Entonces, estos anestésicos locales se van a dividir en dos, que son los éster y la samida. Y como vemos en la imagen, vamos a tener un anillo aromático. El de la izquierda va a ser el éster y de la derecha va a ser la amida. Entonces, esto va a tener, se va a componer de tres estructuras, que como vemos primero va a ser un grupo lipofílico, que sería el anillo aromático, una cadena intermedia, la cual podría ser el éster o la amida, y un grupo hidrofílico, que puede estar ionizado o no ionizado. Entonces, normalmente los anestésicos locales deben ser bases débiles, y esto significa que necesitan estar no ionizados, es decir, en una fase neutra, para poder pasar lo que va a ser la barrera fosfolipídica. ¿Y cómo se va a determinar esto? Bueno, va a ser mediante el pH que tenga el organismo, y esto va a permitir la disociación de la molécula para darle su forma ionizada o no ionizada.
Por otro lado, vamos a tener dentro de la anestesia local 3 tipos, como lo que son la epidural, que es la introducción de un anestésico local hacia el espacio epidural, que se suele dar dentro de la L3 y la L4, la raquidia, que a diferencia de la epidural solamente cambia la ubicación que se da en el espacio subaracnoideo, que suele ser debajo de L2, y finalmente los bloqueos, que un ejemplo podría ser cuando vamos al dentista y nos ponen anestesia en cierta parte para evitar sentir el dolor al momento del proceso. Una vez que ya hemos hablado de las definiciones, ahora tenemos que conocer un poquito más la importancia. Tanto los anestésicos generales como locales van a tener una finalidad, un efecto, un ideal y una actualidad. Dentro de los generales, la finalidad es que no haya dolor durante el procedimiento, mientras que en los locales va a haber una pérdida de sensibilidad localizada. En los generales, el efecto es que haya una inconsciencia y una relajación del músculo esquelético, mientras que en los locales más bien hay una parálisis muscular y reflejos somáticos o viscerales. En el caso de los generales, lo ideal es que haya una pérdida suave de conciencia y que en la actualidad se da uso a múltiples fármacos para que tengan menor efectos adversos, mientras que en los locales son más directos, es decir, hay un blanco y la circulación disminuye este efecto. Por otro lado, en este artículo, que es de epidemiología de la mortalidad y la morbilidad de la anestesia, nos habla un poquito de los decesos que vaya a haber con la aplicación de esto en los posoperatorios. Y en esto nos indica que el 1.5% de muertes a 30 días son fallecimientos perioperatorios que se han convertido en la cuarta circunstancia de muerte en los países desarrollados. Asimismo, que dentro de esto, los anestesiólogos tienen una función muy importante, puesto que tienen que desarrollar el control de esta mortalidad, tanto en su gestión como en el quirófano y en la implicación de la especialidad de los cuidados postoperatorios. Por otro lado, también está este estudio de morbilidad anestésica en las primeras 24 horas del postoperatorio, donde nos indica que un 33.2% de los pacientes no presentan complicaciones, pero hay un 23.4% que sí, que dentro de ellos tienen un dolor severo, tienen lo que son náuseas y vómitos, y también que dentro de esto la mayoría suelen ser mujeres. Asimismo, sobre lo que son los costos, el promedio, por ejemplo, en lo que son los anestésicos locales, en lo que es la anestesia epidural, en el costo promedio del parto con analgesia epidural es de 379 soles, que según la anestesióloga Silvia Arias Lazarte, está al alcance de la mayoría de las parturientas. Y asimismo, en lo que es e-salud, ya se está buscando la iniciativa de empezar a implementar esta analgesia para que el trabajo del parto sea menos doloroso, haya un apoyo farmacológico y haya una mejor calidad de atención hacia las mujeres durante el parto y el parto vaginal. De esta forma se va a disminuir el dolor y se va a hacer que esto sea mucho más soportable, ya que es normal que las mujeres, antes de empezar con las contracciones uterinas, digan que no quieren ningún tipo de anestesia, pero al momento que empiezan las contracciones cambian totalmente de opinión. Por otro lado, vamos a tener lo que son las bases. Por un lado tenemos lo que son las bases de los anestésicos generales. Para empezar, lo que son los efectos hemodinámicos, que dentro de ellos van a producir una menor tensión arterial por vasodilatación directa, una depresión del miocardio, una disminución de lo que son el control de los vasoreceptores, y asimismo también van a haber efectos respiratorios, como lo que van a ser un menor impulso ventilatorio y una supresión del reflujo nauseoso. Dentro de estos efectos también se ve lo que son los efectos digestivos, y asimismo, por otro lado, va a haber hipotermia, que va a ser una vasodilatación generalizada, va a haber una menor temperatura central y un menor metabolismo y consumo de oxígeno. Y finalmente, lo que normalmente se da o lo que se halla
en la mayoría de los pacientes en un postoperatorio, que son las náuseas y los vómitos. Por otro lado, en lo que son los anestésicos locales, vamos a tener, tengo aquí esta tabla que habla de la susceptibilidad de los tipos de nervios a los anestésicos locales. Como bien sabemos, al aplicar una anestesia local, empieza a desaparecer lo que es el dolor y seguido de la pérdida de la sensación de lo que es la temperatura, la palpación, la presión profunda, etc. Sin embargo, dentro de lo que se ha investigado, se ve que las ondas gamma tienen una menor fibras de mielina y van a representar también lo que es un gran diámetro. Sí, no, perdón, un diámetro pequeño, y esto lo que hace es reducir más rápidamente las concentraciones bajas de cocaína, a diferencia de lo que va a ser en una onda alfa, que estas sí representan un gran diámetro y van a tener una conducción más rápida. Dentro de esto hay la teoría de que es una hipótesis inicial que habla de que la sensibilidad y la anestesia local va a aumentar con la disminución del tamaño de la fibra. Sin embargo, también se sabe que dentro de esto hay que tener en cuenta que en las fibras van a ver lo que son los nodos de Rambier, y también hay que saber que en las fibras pequeñas hay menor nodos de Rambier y son estrechamente espaciados, y por ello también se podrían bloquear rápidamente, a diferencia de lo que va a ser una fibra mucho más grande, va a tener mayor número de nodos de Rambier. Ya, bueno, ahora vamos a pasar al mecanismo de acción. Principalmente aquí vamos a encontrar unos receptores que serán los implicados si es que nosotros queremos hablar de anestésicos generales. Pues en la mayoría de estos lo que va a predominar son los receptores GABA-A. Sin embargo, también vamos a ver en una pequeña parte como que los GABA-B, pero ellos van a cumplir, por así decirlo, otra función. Ahora, si es que nosotros queremos hablar de concentraciones clínicas, los anestésicos generales lo que van a hacer va a ser aumentar su sensibilidad en los receptores GABA-A, lo que hace que mejore la neurotransmisión inhibitoria, haciendo que el sistema nervioso se deprima. Sin embargo, aquí es importante resaltar que el efecto sedante de estos anestésicos está mediado por la subunidad beta-2, y es por eso que nos vamos a la imagen número 1 de la izquierda, en donde vemos a los receptores GABA ionotrópicos formados por canales iónicos y GABA-B metabotrópicos que están asociados a proteína G. Entonces, enfocándonos en el GABA-A, una vez activado, este va a permitir el paso de cloro extracelular a la parte intracelular, así como la salida del bicarbonato, y por otra parte tenemos al GABA-B, que es metabotrópico, lo que quiere decir que tras la activación de este va a activar un segundo mensajero que nosotros sabemos que es el AMP cíclico, que conlleva a un cambio de la polaridad de la membrana, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, puse un gráfico que más que todo va a resumir el mecanismo de acción del GABA. Ya. En primer lugar, bueno, para que se guíen mejor hay como que numeritos, no puedo anotar porque no me permite, pero se pueden guiar con los números. En primer lugar, tenemos al impulso nervioso que hace que el GABA sea liberado de las vesículas de donde está almacenado en la neurona 1. Entonces, luego de que este es liberado, va a pasar al espacio sináptico. Luego, el GABA lo que va a hacer es, se va a unir con el receptor de la neurona y va a permitir la entrada de iones de cloro en la neurona. Y bueno, este efecto tanto puede, por así decirlo, inhibir o detener el progreso del impulso nervioso. Y también debemos recordar que, bueno, por ejemplo, las benzodiazepinas reaccionan al sitio de receptor de GABA-A, ¿no? Y lo que va a hacer esta acción es aumentar los efectos del GABA-A, bueno, los efectos inhibitorios inhibidores del GABA, que, o sea, ¿a qué me refiero con efectos inhibidores del GABA? Es que el impulso nervioso en curso puede quedar bloqueado, pero completamente. Siguiente, por favor. Ya. Según la bibliografía que he revisado, existen otros tipos de receptores, tales como por ejemplo los de glicina,
NMDA y los canales de potasio de 2 poros. Con respecto a los receptores de glicina, los anestésicos inhalados van a mejorar la capacidad de la glicina para que ésta active sus receptores, que van a intervenir de manera muy importante para la neurotransmisión inhibidora de la médula espinal y el tronco encefálico, ¿no? Ya que los canales de cloro unidos al receptor de glicina van a jugar un papel fundamental en la inhibición, que es mediadora por anestésicos de la respuesta a estímulos nocivos. Por otra parte, los receptores NMDA, como nosotros podemos ver en la imagen, sabemos que estos receptores son canales catiónicos activados por glutamato, por lo que podemos decir, o bueno, se pueden decir que es algo selectivos por el calcio y a la vez van a intervenir en la modulación a largo plazo de las respuestas sinápticas y la neurotoxicidad mediada por el glutamato. También quería mencionar aquí que es importante que los anestésicos que puse en la diapo con respecto a los receptores de NMDA bueno, lo que encontré es que son los únicos que no tienen algún efecto significativo sobre los receptores GABA o de glicina, pues estos lo que van a hacer es inhibir un tipo diferente de canal iónico que es activado por el ligando, lo que es el receptor NMDA. Y finalmente, hablando de los canales de potasio de 2 poros, acá más que todo vamos a enfocarnos en los anestésicos halogenados por inhalación que van a activar algunos miembros de una clase de los conductos de potasio. Y importante mencionar aquí, o a modo de resumen, también debemos mencionar que estos conductos están tanto en sitios presinápticos como en sitios posinápticos. Siguiente, por favor. Ya. Con respecto a las indicaciones, esto va a ser un poco breve, pero nosotros vamos a ver situaciones en las que no se va a poder llevar a cabo lo que es aplicar una anestesia local, ¿no? Por ejemplo, en lactantes o niños pequeños, o pacientes con reacciones tóxicas, o un paciente con tratamiento anticoagulante, etc. Y ahora con respecto a los criterios, vamos a ver, o bueno, lo que yo encontré es que no vamos a ver un criterio único, sino que el uso de esta anestesia va a depender de tanto el requerimiento como la gravedad en la que se encuentra el paciente y el nivel de complicación de su cirugía. Siguiente. Ya. En cuanto al mecanismo de acción de los anestésicos locales, debemos hablar primero de la estructura de los canales de sodio. O sea, vamos a ir de menor a mayor para que esto se entienda un poco mejor. Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando del sodio o por qué es importante el sodio? Bueno, nosotros sabemos o debemos recordar que este se encarga de la despolarización, pues, o sea, sin sin el inicio de no se va a poder dar lo que nosotros vamos a llamar el potencial de acción, o sea, no hay una transmisión del impulso. Ahora, partiendo de los canales de sodio, tenemos 4 subunidades que están ahí, y cada uno está formado por 6 dominios transmembranales. También señalé las partes más importantes con un circulito, entonces, sí, ajá, ya, ahí. Aquí tenemos el segmento S4 transmembranal sensor de voltaje. ¿Y por qué ese nombre? Ustedes se preguntarán. Bueno, es porque esto es el que mide los cambios de voltaje a nivel de la membrana y así va a poder transmitir esa información a otros dominios y así permitir o tal vez no permitir la entrada de sodio, ¿no? Bueno, luego de esto también tenemos un poro selectivo, que son las bolitas rojas que también señalé. El segundo círculo, el segundo. Ajá, ya. Son las bolitas rojas y bueno, estos son aminoácidos con carga negativa, por lo que lógicamente lo que va a traer no es algo negativo, sino es algo positivo y bueno, va a repeler a los iones con carga negativa. Y finalmente, lo último que señalé es la región de inactivación o compuerto de inactivación, que está, como podemos ver claramente, entre el dominio 3 y el dominio 4.
Entonces, sabiendo esto y teniendo esto en claro, nos vamos a la imagen superior de la derecha, que va a representar una imagen, por así decirlo, un poco más clara de lo que es un canal de sodio, pero en 3D, porque la primera imagen que yo expliqué era como que más que todo una imagen plana, ¿no? Entonces, en esta imagen, por así decirlo, en 3D, se va a observar claramente cómo los 4 dominios van a interactuar entre sí. Ahora, nos vamos a la imagen inferior, ya para terminar este mecanismo de acción. Vamos a ir lo más macro, por así decirlo. Vamos a ver qué es lo que pasa con los anestésicos locales, ¿no? Primero va a ingresar el anestésico local, importante mencionar que esta es una base débil, en su forma ionizada. Entonces, aquí hay un problema, o sea, no todo es perfecto acá. Hemos aprendido nosotros que para que un fármaco se absorba correctamente debe estar no ionizado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos si el anestésico está está en su forma ionizada? Bueno, pues lo que va a hacer, o sea, no le queda de otro, y va a cambiar, se va a volver no ionizado. Y así recién este va a poder atravesar la membrana, pues el anestésico tiene que actuar dentro de esta membrana. Entonces, va a ser como, por así decirlo, una transformación y, va a atravesar esta membrana, pero luego hay otro problema. Para que este anestésico se una a su receptor, tiene que volver a su forma ionizada. Entonces va a tener que ionizarse de nuevo. Entonces es un poco confuso porque primero no se ioniza, luego se ioniza, pero creo que sí me entienden. Y finalmente se va a unir a su receptor para poder bloquear al ingreso de sodio. Y también aquí, al unirse con su receptor, vendrá lo que es la compuerta de activación que le expliqué en la primera imagen, y tendríamos otro canal de sodio cerrado, por así decirlo, ¿no? Entonces, teniendo todo cerrado con respecto al sodio, veremos que ya no se podrá dar la transmisión de este impulso nervioso, lo cual es lo que, bueno, el principal objetivo de una anestesia local, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien quiera participar y resumir todo lo que dije, pero, o sea, o al menos decirme cómo es que este anestésico local ingresa y qué tiene que hacer para atravesar la membrana. A ver, Sebastián. Sí, bien. Lo que logré entender de la parte que dijiste en cuanto a mecanismo de acción era de que el fármaco, en este caso el anestésico local, para poder atravesar las membranas, tenemos que saber que tiene que estar en una forma no ionizada, o sea, sin carga. Y para esto tiene que haber un cambio, o sea, esta forma. Y así va a poder atravesar las membranas, porque tiene esa facilidad, ¿no?, de atravesar membranas. Pero una vez adentro, para que se una con su receptor, tiene que volver a cambiar, porque esto solamente es en una forma ionizada y bueno, se hace mediante las trampas de canales iónicos, y bueno, y así se logra unir a su receptor y bloquear la entrada del sodio, ¿no?, en los canales. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que Sebastián lo ha resumido bastante bien. Entonces es más que todo eso, su mecanismo de acción puede ser un poco confuso, pero si entendemos lo que nos enseñaron antes de cómo se absorbe un fármaco correctamente y su forma, la diferencia entre su forma tanto ionizada y no ionizada, creo que podemos entender esto un poquito más fácil. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, con respecto a indicaciones, criterios clínicos y laboratoriales, lo voy a hacer breve de nuevo. Primero debemos saber que la anestesia local se puede dividir en distintos grupos, que es la tópica, que es la más superficial, la de infiltración, con bloqueo de campo, con bloqueo de nervios, la raquidia, que es una de las formas más populares que nosotros podemos ver, y finalmente la epidural. Con respecto a los usos clínicos, vemos las consecuencias de estos anestésicos. Por ejemplo, tienen un papel, por ejemplo, en la estimulación del sistema nervioso central, porque si es potente este anestésico, se dice que puede progresar en algunos casos a convulsiones, no en todos los casos, pero han habido casos. También con respecto a la hipersensibilidad, pero eso se da en casos muy raros. A nivel del sistema cardiovascular, lo que va a ser, bueno, debemos saber aquí, o la parte más importante de esto es que estos anestésicos locales van a actuar principalmente en el miocardio,
Con respecto al músculo liso, lo que va a hacer es, bueno, se va a relajar el músculo liso vascular y bronquial. Y con respecto a la unión neuromuscular y los ganglios, va a haber un bloqueo de los receptores de acetilcolina nicotínicos. Y eso sería todo. Siguiente. Bien, ahora que ya conocemos lo que vendría a ser la clasificación de los anestésicos y su mecanismo de acción, vamos a hablar sobre lo que vendría a ser las líneas de tratamiento y bajo qué criterios se usan. Primeramente, en cuanto a los anestésicos generales, los que más se usan son, por ejemplo, el etumidato y la ketamina, que van a ser los más estables de uso clínico. Y de estos, que son, por ejemplo, por vía inhalatoria, se va a usar lo que vendría a ser el óxido nitroso, perdón, y los que vendrían a ser los halogenados, como el alotano, el sevoflurano, el enflurano, el isoflurano y el desflurano. En lo que respecta a lo que vendrían a ser los anestésicos locales, se usa como primera línea en lo que vendría a ser cirugías menores, se va a usar lo que vendría a ser la lidocaína, la bupivacaína y procaína. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre la farmacocinética de los fármacos generales. En este caso, de los parenterales. En cuanto a algunas generalidades de este grupo de fármacos, más que todo la hidrofobicidad que estos presentan es el aspecto más importante que debemos resaltar, ya que en base a esta hidrofobicidad es que se va a regir su farmacocinética, ya que al momento de que se inyecta, la inyección directa de este anestésico se va a redistribuir de forma eficiente a lo que vendrían a ser todos los tejidos, que van a tener una mayor irrigación y también una capacidad lipofílica óptima en lo que vendría a ser el sistema nervioso central. Ahora, hablando un poco más ya de los fármacos en sí, para empezar, todos estos son de absorción por vía intravenosa. En caso, por ejemplo, del propofol, va a tener una distribución de unión a proteínas plasmáticas de un 98%. Esta va a tener una dosis de inducción en adultos sanos que debe ser entre 2 a más o menos 2.5 miligramos por kilo. En cuanto a su metabolismo, el propofol se metaboliza en el hígado por conjugación a sulfato y glucurónido, y este se metabolizará a lo que vendría a ser a metabolitos menos activos que se van a excretar por la vía renal. Esto lo vamos a entender un poco mejor ya comparando con otros ejemplos. En lo que vendría a ser ya la farmacocinética del propofol se va a ver afectada normalmente cuando se alteran los niveles de la proteína sérica. Otra cosa también que quería mencionar es que la eliminación es baja en ancianos y en recién nacidos, pero en niños la eliminación es rápida. Entonces, entendiendo este concepto, en caso de los niños se va a requerir una dosis mayor para poder mantener el efecto anestésico. En caso del etomidato, es de inicio rápido, va a tener una unión a proteínas plasmáticas de un 76%, se va a distribuir rápidamente en el cerebro y otros tejidos. Su metabolismo también es hepático y se va a metabolizar a lo que vendría a ser compuestos inactivos. Va a tener una excreción renal del 78% y biliar del 22%. Ahora, en cuanto a la ketamina, este fármaco es de uso limitado debido a su alta tasa de efectos adversos, pero también es eficaz en su administración por otras vías, como por ejemplo la vía oral, la intramuscular y también incluso la rectal. Va a tener una unión a proteínas plasmáticas de un 27% y su metabolismo va a ser hepático. También se va a metabolizar lo que vendría a ser a norketamina, que va a ser un metabolito, y esto por el citocromo, el CIEP, que va a ser lo que vendría a ser claro, la norketamina. Pues. Entonces, este va a ser un citocromo del hígado que va a unirse se va a unir a sus varias isoformas, pero en específicamente ¿no? Y se va a excretar por vía oral, perdón, se va a excretar por la orina y por la bilis. Entonces, siguiente, por favor. En cuanto a lo que vendrían a ser vuelve una antes, perdón. Bien, vamos a hablar ahora sobre los barbitúricos. Estos van a ser de una distribución amplia, van a atravesar lo que vendría a ser la barrera hematoencefálica y también la placentaria, y también van a tener un metabolismo a nivel hepático, y se va a excretar a nivel renal, y también se van a metabolizar lo que vendría a ser metabolitos inactivos. Para finalizar con este recuadro, en cuanto a las benzodiazepinas, estas van a tener una
unión a proteínas plasmáticas de un 96% hasta un 98%. Es hidroxilado en este, por ejemplo, citrocromo específico, que es el CYP3A4, y se va a excretar por la orina. Y va a aparecer entre un 60 a un 80% en lo que vendría a ser esta excreción. Ahora sí, siguiente, por favor. Ya, en lo que vendría a ser ahora los anestésicos inhalados, debido a que estos anestésicos son captados y eliminados mediante un intercambio alveolar entre gas y la sangre, se van a poder controlar las dosis de estos fármacos, los gases alveolares que se aspiran, ¿no? Que se hacen aspirar al paciente. Además, no necesita tampoco, también un metabolismo dependiente de un tejido para que ocurra la excreción. En caso, por ejemplo, del alotano, el isoflurano, el metoxiflurano, el enflurano, todos estos anestésicos van a ser por vía inhalatoria. En el caso del metoxiflurano va a tener una capacidad de biotransformación, o sea, de metabolismo de un 70%, que incluso esto es bastante, y el metabolismo de estos anestésicos inhalados también van a ser todos a nivel hepático. Sin embargo, estos van a interactuar específicamente con una isoforma del citocromo que es el 2E1, y este va a depender de múltiples factores químicos muy complejos y van a sufrir también varios grados de biotransformación. Como mencioné, en el caso del metoxiflurano va a tener una biotransformación del 70%. Esto va a pasar por la gran actividad lipofílica que presenta el fármaco. Entonces, en lo que vendría a ser la eliminación respiratoria, a partir del músculo y la grasa, va a requerir de varios días. Incluso, por ejemplo, al igual en el caso del alotano, va a tener un gran efecto lipofílico. Entonces, podemos evidenciar cómo el factor lipofílico, en este caso, va a ser importante reconocer y también reconocer lo que vendría a ser la permanencia prolongada en los tejidos corporales y también la biotransformación que sufren estos fármacos. Es importante conocerlas para poder conocer la forma en la que van a actuar estos analgésicos. Bien, bueno, en caso de el hígado, este vendría a ser el órgano principal, específicamente esta isoforma que vendría a ser la 2E1, ya que van a existir más de 50 isoformas, pero específicamente estos fármacos van a tener una afinidad muy especial en este citocromo específico, que van a interactuar directamente con estos analgésicos, que en este caso son los inhalados. Siguiente, por favor. Bien, ahora en lo que respecta a la farmacocinética de los anestésicos locales, por ejemplo, la cloroprocaína tiene una absorción de vía intratecal en el espacio intervertebral por ejemplo, se puede administrar entre L2, L3, o L3, L4, o L4 y L5. Va a tener una distribución de carácter limitado. En cuanto a su metabolismo, también va a actuar más rápido que la procaína y la tetracaína y se va a metabolizar mediante hidrólisis por el enlace éster de una enzima que vendría a ser la pseudocolinesterasa y tiene una excreción renal. Otros anestésicos, como por ejemplo la lidocaína, va a tener una absorción vía parenteral, también gastrointestinal y respiratorio. En lo que vendría a ser la distribución de este fármaco va a ser amplia en lo que vendrían a ser los tejidos periféricos, pero menor en el plasma. En cuanto al metabolismo, interactúa a nivel hepático, pero con estas dos isoformas específicas que vendrían a ser el CYP1A2 y el 3A4. Entonces, interactúa mediante mecanismos enzimáticos y se va a excretar como metabolito, en forma de metabolito, en una concentración del 75%. Ahora, en cuanto a la mepivacaína, va a ser de absorción rápida. En cuanto a su distribución, también es amplia y va a tener mucho mayor espectro que la lidocaína. El metabolismo se va a dar a nivel hepático y también se va a excretar por vía renal. Siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a la prilocaína, esta, en cuanto a su absorción, distribución, va a ser de forma rápida y amplia, respectivamente. En cuanto al metabolismo, también va a ser a nivel hepático y la excreción renal. En cuanto a la bupivacaína, esta es variada en cuanto a la absorción y va a responder rápidamente en tejidos que van a estar altamente vascularizados. Por otro lado, en cuanto a su distribución, va a ser amplia en tejidos periféricos, sin embargo, va a ser mucho menor en plasma. En cuanto al metabolismo,
el mecanismo de mayor carácter se va a dar a nivel hepático y la excreción también va a ser renal en forma de metabolitos. En cuanto a lo que vendría a ser la ropivacaína, en cuanto a la absorción va a ser bifásica a través del espacio epidural. La distribución va a tener una depuración a nivel plasmático de 440 mililitros por minuto y a nivel renal de 1 mililitro por minuto. Se va a metabolizar a nivel hepático también y se metaboliza a lo que vendría a ser la norketamina por citocromos específicos. Y la excreción se va a dar tanto en orina como también en la bilis. Ahora, para finalizar la farmacocinética de los anestésicos locales en cuanto a la tetracaína, en cuanto a la absorción en niveles plasmáticos va a ser muy difícil de detectar. Sin embargo, una absorción eficiente es a través de la vía parenteral. En cuanto a la distribución, se va a distribuir equilibradamente. El metabolismo se va a dar por hidrolización por acción de la colinesterasa en plasma y en menor grado también se va a dar en el hígado. Y en cuanto a la excreción, esto se va a dar, la excreción va a ser por la orina y en forma de metabolitos hidrosolubles. Siguiente, por favor. Ahora vamos a revisar lo que va a ser la farmacodinámica. Para empezar vamos con los anestésicos generales, que van a ser los anestésicos parenterales. En esto tenemos los mismos fármacos que se explicarán en la farmacocinética, pero los 4 primeros, que van a ser el propofol, el etomidato, los barbitúricos y las benzodiazepinas, van a ser agonismo del receptor GABA. Este va a ser su mecanismo de acción. Su modo de acción y efecto va a variar dentro de estos 4. Para los 3 primeros, el propofol, el etomidato y los barbitúricos, van a ser hipnóticos, mientras que las benzodiazepinas van a ser más que todo relajantes musculares, sedantes y amnésicos. Pues, de acuerdo a la potencia, todos estos que están en la tabla tienen una potencia alta y todos son eficaces. Sin embargo, lo que puede variar en cada uno es el inicio de acción y el efecto máximo. Por ejemplo, en el propofol tenemos que va de 30 a 40 segundos su inicio de acción, mientras que el etomidato es mucho más rápido, puede ir hasta 10 segundos. Por otro lado, los barbitúricos pueden demorar minutos, como acá vemos 30 minutos, y las benzodiazepinas pueden ir desde 20 a 60 minutos. Sobre la duración del efecto, el propofol, al actuar rápido, también su efecto es muy rápido, muy corto. En este caso es de 4 a 6 minutos, en el etomidato de la misma forma son 5 minutos, en los barbitúricos el efecto puede ser de 1 a 2 horas y en las benzodiazepinas son de 6 a 8 horas. Como vemos, todos son aplicados por vía intravenosa. En el caso del propofol, la dosis sería de 2 a 8 miligramos por kilogramo. En el etomidato sería de 0,15 a 0,3 miligramos por kilogramo. Y en los barbitúricos sería de 2 a 5 miligramos por kilogramo y a la recta de 25 a 45 miligramos kilogramos por dosis. Finalmente, en lo que son las benzodiazepinas, va a ser 1 miligramo por kilogramo. Sobre su regulación, el propofol puede provocar lo que es hipotensión, el etomidato podría dar lo que es una inactivación metabólica, los barbitúricos provocan pupilas dilatadas, es decir, midriasis y un aumento de las pulsaciones, y las benzodiazepinas causan lo que son somnolencia, mareo y cefalea. Finalmente, por último, vamos a tener a la ketamina, que este va a tener un mecanismo de acción diferente a lo que van a ser los 4 primeros. Este más bien va a ser un antagonismo del MDA, y su modo de acción va a ser hipnosis, analgesia y una amnesia. La potencia es la misma, es alta y, como bien sabemos, es eficaz. Su inicio de efecto va a ser a los 45 minutos y la duración del efecto puede ir de 10 a 15 minutos. Y su dosis va a ser de 5 a 20 UG sobre kilogramos por minuto. Por otro lado, tenemos a lo que son los anestésicos inhalados dentro de los anestésicos generales.
Tenemos a lo que es el alotano, al isoflurano, al metoxiflurano, al enflurano y al sevoflurano. Todos estos, su mecanismo de acción es una perturbación de la membrana y su modo de acción va a ser un estado anestésico. La potencia de todos ellos es alta y son eficaces. Dentro del inicio y efecto máximo es donde van a empezar a variar cada uno. Para empezar, el alotano varía de 30 a 40 segundos, mientras que el isoflurano va a ser un poco más lento, ya que este va a ir en minutos, va a ir de 7 a 10 minutos. De la misma forma con el metoxiflurano, que va a demorar un poco más, va a demorar 15 minutos. Y también el sevoflurano, que va de 7 a 10 minutos. A diferencia del enflurano, que va a ser mucho más rápido, ya que este también va a ir a 30 segundos, parecido al alotano. Luego, sobre la duración del efecto, este puede ir también a minutos hasta horas. Por ejemplo, el alotano, su inicio de acción es rápido y por lo mismo también su efecto va a ser rápido, va a ir solamente 20 minutos. El isoflurano puede durar horas, de 3 a 8 horas, el metoxiflurano de 25 a 30 minutos, el enflurano de 30 a 60 minutos y el sevoflurano de 3 a 8 horas. Sobre la dosis y el rango terapéutico, el alotano va de 0,5 a 3% en oxígeno, el isoflurano va de 1,5 a 3% en oxígeno, el metoxiflurano va a 3% en oxígeno y el enflurano va de 0,5 a 3% en oxígeno. Finalmente tenemos el sevoflurano, que va a ir a menor dosis, va de solo 0,5 a 1% en oxígeno. Esto es lo que pueden provocar. El primero podría dar lo que son arritmias cardíacas. El isoflurano podría dar lo que es un descenso de la presión sanguínea. Y en el caso del enflurano va a dar una presión intracraneana. Y finalmente el sevoflurano va a dar un aumento del flujo sanguíneo cerebral y de la actividad metabólica. Por otro lado tenemos la farmacodinámica de lo que van a ser los anestésicos locales. Este se divide en dos tablas, si mal no recuerdo. Para empezar tenemos a la cloroprocaína, la lidocaína, la prilocaína, la mepivacaína y la bupivacaína. Todos tienen el mismo mecanismo de acción, que es bloquear los canales de sodio voltaje dependiente. Su modo de acción es impedir el ingreso del sodio por la membrana, haciendo que aumente el umbral e impide la despolarización de la membrana. Los tres primeros van a tener una potencia intermedia, a diferencia de los dos últimos, que tienen una potencia alta. Sin embargo, todos sí son eficaces. El inicio de acción en el caso de la cloroprocaína va a ser de 9 minutos, y a diferencia de la lidocaína, que este es mucho más rápido, que va de 1 a 3 minutos. La prilocaína también es rápido, va a 2 minutos, y la mepivacaína va de 10 a 15 minutos, al igual que la bupivacaína. Sobre la duración del efecto, la cloroprocaína va de 30 a 60 minutos y la lidocaína puede durar horas, de 1 a 3 horas. La prilocaína puede durar de 1 hora y media a 2 horas y la mepivacaína va de 2 a 3 horas, y al igual que la bupivacaína. Sobre la dosis, la cloroprocaína es 50 miligramos, la lidocaína va a 200 miligramos, la prilocaína a 80 miligramos y la mepivacaína va de 7 miligramos por kilogramo. Y la bupivacaína es igual a 7 miligramos por kilogramo. Sobre la regulación, la cloroprocaína tiene una toxicidad sistemática reducida, mientras que la lidocaína y la prilocaína sí van a tener una buena tolerancia. Sin embargo, la mepivacaína va a tener una toxicidad en adultos mayores, y finalmente la bupivacaína va a tener una buena tolerancia. Finalmente vamos a tener lo que es la ropivacaína y la tetracaína, que van a tener el mismo mecanismo que los que hemos visto acá, que va a ser bloquear los canales de sodio voltaje dependiente, y el modo de acción va a ser impedir el ingreso del sodio por la membrana, haciendo que aumente el umbral y se impida la despolarización de la membrana. Sin embargo, se van a diferenciar en que la ropivacaína es una potencia intermedia, pero la tetracaína va a ser una potencia alta.
Ambos van a ser eficaces y también va a variar su inicio y efecto máximo. La ropidocaína va a demorar más, ya que este se va a tomar de 10 a 20 minutos, a diferencia de la tetracaína, que solo va a demorar 15 segundos. En la duración del efecto, la ropidocaína se toma de 3 a 6 horas, mientras que la tetracaína solamente puede estar 150 minutos. Finalmente, sobre la dosis y el rango terapéutico, va de 2 a 3 miligramos sobre kilogramo, y en la tetracaína puede ser un 0,5% en lo que son las gotas oculares. Sobre la regulación, la ropidocaína tiene una buena tolerancia y la tetracaína tiene una tolerancia alta. Ahora le doy el paso a mi compañera. Bueno, a partir de este punto, yo voy a seguir con la exposición, entonces vamos a hablar un poco acerca de la seguridad, ¿no? En este caso, de la seguridad de los anestésicos, tanto generales como locales. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que ningún fármaco es seguro en su totalidad. Todos van a producir en cantidad, ¿no? Con alguna dosificación, efectos indeseables en al menos algunas personas. Sin embargo, estos efectos indeseables de los fármacos van a ocurrir con poca frecuencia, o sea, podríamos decir que solo una vez en varios miles de personas, y es por ello precisamente que suelen pasar inadvertidos en el estudio clínico, específicamente en la fase 3, ¿no? Que es cuando se van a hacer estas pruebas clínicas en humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos lo que es la seguridad de los anestésicos generales. Entonces, vamos a empezar con el primero, que viene siendo el Propofol, que como bien lo han mencionado mis compañeros, no es un anestésico general parenteral, más comúnmente utilizado en Estados Unidos, cuyo RAM viene siendo, ¿no?, la cefalea, bradicardia, hipotensión, apnea, entre otros. La contraindicación en este va a ser la hipersensibilidad, al igual que, por ejemplo, contraindicado en enfermedades cardíacas como respiratorias. Incluso había encontrado que debemos tener precaución con estos, precisamente de no administrarlos a pacientes debilitados o hipovolémicos. Con respecto al parámetro del embarazo, pues se determina, ¿no?, que está contraindicado en pacientes embarazadas. La interacción que va a tener, ¿no?, va a ser con pues, el uso con benzodiazepinas, anestésicos inhalatorios o agentes parasimpaticolíticos que van a encargarse de prolongar la anestesia y reducir el ritmo respiratorio. Y con respecto al monitoreo, básicamente controlar, ¿no?, los signos vitales para detectar hipotensión, quizás una baja de la saturación de oxígeno o una obstrucción respiratoria. Luego tenemos el etomidato, ¿no?, que pues principalmente se va a utilizar, ¿no?, para inducción anestésica de pacientes que se encuentren en riesgo de hipotensión. El RAM de este viene siendo la mioclonia, que es básicamente un espasmo muscular involuntario y que se da de manera repentina. También tenemos el dolor venoso, apnea, náuseas, vómitos. Con respecto a la contraindicación, pues está contraindicado a pacientes que se encuentran hipersensibilizados a etomidato, y de igual manera en niños menores de 6 meses. Con respecto al embarazo, no se ha establecido la seguridad de su uso durante el embarazo, y la interacción que va a tener pues va a ser potenciada su efecto cuando se usa con neurolépticos, opioides, sedantes y con alcohol. El monitoreo va a ser igual signos vitales para detectar, ¿no?, la hipotensión, siendo un signo de alarma, y los exámenes sanguíneos. Luego tenemos a la ketamina, que va a tener, ¿no?, como RAM las alucinaciones, sueños anormales, pesadillas, agitación, hipertonía, aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. En este caso, las contraindicaciones vienen siendo la hipersensibilidad a ketamina, en pacientes en los que se supone que hay peligro de elevación de la presión sanguínea, va a encontrarse contraindicado. Y respecto al embarazo, pues los estudios han mostrado que efectivamente hay riesgo. La interacción de este va a ser, por ejemplo, que se va a poder utilizar junto con barbitúricos, narcóticos,
de manera que va a verse prolongado el periodo de recuperación anestésica. El monitoreo, de igual manera, signos vitales, ¿no?, de la frecuencia respiratoria cardíaca, un examen físico. En los barbitúricos, el RAM viene siendo somnolencia, letargia, náuseas, vómitos, urticaria. La contraindicación en estenosis mitral, uremia, disfunción hepática. Con respecto al embarazo, pues no se ha establecido la seguridad de su uso durante el periodo de embarazo. Interacciones, tenemos que puede combinarse, por ejemplo, con otros depresores del sistema nervioso central, para que pueda causar una depresión profunda, y de ellos más frecuente el etanol. También tenemos con opiáceos, antihistamínicos, y el monitoreo de igual manera de las funciones vitales. Con respecto ahora al midazolam, tenemos la depresión respiratoria, ¿no?, como RAM, como parte del RAM, agitación, cefalea, movimientos involuntarios, fatiga. Con respecto a las contraindicaciones, va a estar contraindicado para pacientes con hipersensibilidad a benzodiazepinas, miastenia gravis, pacientes en shock, y se encuentra positivo de riesgo para pacientes embarazadas. Y con respecto a la interacción, pues va a ser un uso simultáneo, ¿no?, de igual manera con otros depresores del sistema nervioso central. Puede producir ¿no?, una profunda depresión respiratoria e hipotensión, y el monitoreo de igual manera de los signos vitales y observación de la función respiratoria. Siguiente diapositiva, por favor. Siendo con los anestésicos generales, tenemos acá al isoflurano, que presenta como RAM arritmias, aumento del recuento de los glóbulos blancos, hipotensión, escalofríos. En contraindicaciones, hipersensibilidad, ¿no?, susceptibilidad genética a la hiperemia maligna, conocida o también sospechada. En embarazos, pues el riesgo no se puede detectar. En interacciones va a interactuar potencia, ¿no?, los efectos en este caso, de los bloqueantes musculares no despolarizantes. El monitoreo, de igual manera, de los signos vitales, examen de sangre, físico, el perfil hepático. Con respecto al sevoflurano, tenemos que el RAM va a ser, ¿no?, agitación, somnolencia, cefalea, bradicardia, mareos, náuseas, vómitos. En contraindicaciones va a estar lo que es que a un aumento de los glóbulos blancos, un daño hepático, cuando hay presencia de daño hepático o cuando hay hipotensión. En embarazadas, pues va a estar en embarazo, ¿no?, el estudio efectivamente acá también ha demostrado riesgo. Y con respecto a las interacciones, vamos a tener que haber un efecto aditivo inotrópico con antagonistas de calcio. Con respecto al monitoreo, de igual manera, de los signos vitales y el examen físico. El desflurano, el RAM va a ser la faringitis, retención de la respiración, dolor de cabeza, apnea, tos. Contraindicaciones van a ser pacientes que se encuentren con aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. En el embarazo, igualmente, los estudios han demostrado riesgo. En las interacciones vamos a ver que va a interactuar con aminas vasoactivas y con inhibidores de la monoaminoxidasa. Y el monitoreo, de igual manera, de los signos vitales, examen físico. Con respecto al óxido nitroso, vamos a tener que el RAM va a ser náuseas, vómitos, aumento de la presión, volumen, ¿no?, anemia megaloblástica. En contraindicaciones, contraindicado cuando hay neumotórax, embolia gaseosa, cuando tenemos también una insuficiencia cardíaca severa, o cuando hay un ligero depresor del inotropismo. En embarazos, los estudios han demostrado de igual manera riesgos, y con interacciones, pues la potencia, vamos a ver que va a haber potencia de efectos hipnóticos, de anestésicos, o de 4 o inhalados, tipo 4 inhalados. El monitoreo va a ser de signos vitales y de examen físico, de examen de sangre. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto a la seguridad de los anestésicos locales, tenemos en la cloroprocaína, que el RAM va a ser ansiedad, inquietud, mareos, hipotensión, náuseas. En contraindicaciones vamos a tener hipersensibilidad de igual manera a la cloroprocaína, sustancias del grupo éster, problemas graves de conducción cardíaca. En el embarazo, los estudios son insuficientes con respecto a esto,
a los efectos sobre el embarazo y el desarrollo fetal. En interacciones vamos a ver que va a haber inhibición de la acción de las sulfonamidas, también acompañado de sustancias vasopresoras y de tipo cornezuelo oxitóxicos, puede causar hipertensión severa o accidentes cerebrovasculares. Y el monitoreo va a ser comprobar las funciones vitales del paciente de modo minucioso. En bupivacaína vamos a tener que el RAM va a hacer las reacciones alérgicas que son a este anestésico, que son muy raras. En contraindicaciones vamos a tener que los anestésicos locales van a poder dar lugar, ¿no?, a depresión de la conducción del miocardio. En el embarazo no hay efecto nocivo, por ejemplo en este caso en la lactancia. Interacciones con la con heparina, que va a aumentar las hemorragias, y con AINES. El monitoreo de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, del estado neurológico. En el caso de la lidocaína, el RAM va a ser émesis, disfagia, vértigo, mareos. En contraindicaciones vamos a tener la hipersensibilidad al fármaco y a la anestesia epidural en pacientes que son hipotensos. No va a haber de igual manera acá efecto nocivo en la lactancia. Interacción va a ser con los antiarrítmicos, y en monitoreo vamos a tener el de los signos vitales. En la mepivacaína tenemos que el RAM va a ser cefalea, émesis, confusión. En contraindicaciones la hipersensibilidad, problemas cardiovasculares o cuando hay hipotensión luego de una anestesia epidural. En embarazos, pues de igual manera no va a haber efecto nocivo en la lactancia, y va a interactuar con heparina, con AINES y el monitoreo de los signos vitales. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahí por último tenemos acá de estos anestésicos generales, tenemos del midazolam, que va a ser la sedación, el RAM, ¿no?, somnolencia, disminución del nivel de conciencia, depresión, náuseas, vómitos. Contraindicaciones, la hipersensibilidad a benzodiazepinas, miastenia gravis, insuficiencia respiratoria severa. Se va a encontrar positivo de riesgo para en pacientes embarazadas, y las interacciones van a ser con el ketoconazol, con el etanol también, y el monitoreo va a ser de los signos vitales, del examen físico. En el caso del fentanilo vamos a tener que el RAM va a ser, ¿no?, depresión respiratoria, somnolencia, cefalea, mareos, náuseas. Contraindicado cuando, cuando hay presencia del dolor agudo postoperatorio. También cuando hay pacientes con EPOC, y precaución se tiene que tener en pacientes con asma. Se evidencia positivo de riesgo para embarazos, ¿no?, que está dentro de la categoría D, y hay interacción de riesgo de depresión con otros narcóticos o depresores. Monitoreo de igual manera los signos vitales, el examen físico. Por último, la morfina, que tenemos que los RAM van a ser, ¿no?, confusión, insomnio, alteraciones del pensamiento, cefalea, mareos, contraindicaciones, la hipersensibilidad, EPOC, infección, coagulopatías. En embarazo el riesgo no se puede descartar. Y en interacciones tenemos acá, ¿no?, la depresión central, que va a estar aumentada por tranquilizantes, anestésicos, también por hipnóticos, y tenemos acá el monitoreo de los signos vitales del examen físico. Ya, siguiente diapositiva. Bueno, ahora con respecto a la eficacia. Bueno, si alguno de mis compañeros quisiera participar, ¿no?, mencionando de repente a sus propias palabras la definición de la eficacia, más que nada para recordar, ya que creo que todos tenemos bastante claro. Si quisieran participar. Sí. Sí. La eficacia vendría a ser la actividad intrínseca o el éxito que tiene el fármaco en sí. Sí, exacto, muy bien. Como lo mencionó mi compañero, ¿no?, viene a ser básicamente el reflejo de la capacidad que va a tener un fármaco para que pueda activar un receptor y con ello generar una respuesta celular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso tenemos el artículo, ¿no?, que trata de la comparación de la efectividad del fentanilo versus la morfina en dolor severo postoperatorio. En este caso, ¿no?, en un ensayo clínico aleatorizado de doble ciego, realizado en 2017. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiente. Ya, ahí. Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que tengamos control sobre el dolor? En este caso, va a ser importante porque
además de que va a evitar que el paciente no tenga pues, la experiencia desagradable, nos va a ayudar a prevenir efectos perjudiciales con compromiso en múltiples órganos. Esto debido a que el estrés secundario al dolor, en conjunto con el trauma quirúrgico y las morbilidades previas del paciente, van a causar una disfunción cardiovascular, gastrointestinal, respiratoria, entre otras, de manera que con ello se vería retrasada, ¿no?, lo que sería la recuperación del paciente. He ahí su importancia, entonces. Ahora, lo que mencionan en el artículo en sí es que cuando se está frente a un paciente con un dolor severo o insoportable, se suelen administrar analgésicos opioides, que básicamente es la estrategia, ¿no?, más efectiva para controlar el dolor postoperatorio. Entonces, de manera que en el estudio, ¿no?, en este estudio lo que hicieron fue comparar la eficacia que tiene el fentanilo versus la morfina frente a este tipo de casos. De manera que formaron dos grupos, ¿no?, en donde al primer grupo le administraron morfina intravenosa a dosis de 0,1 miligramos por kilo por dosis, y al segundo grupo le administraron fentanilo intravenoso a dosis de 1 microgramo por kilo por dosis. Entonces, en ambos grupos, lo que hicieron fue administrar el número de dosis necesarias cada 5 minutos hasta que se lograra reducir el dolor, ¿no?, pasara de severo a leve. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, al realizar el estudio, el grado de satisfacción del uso de la pauta analgésica fue alta, ¿no? Básicamente no hubo gran diferencia entre ambos grupos de estudio, y esto debido a que no fueron reportadas complicaciones, como es el caso, ¿no?, de hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria. Entonces, la incidencia básicamente fue mínima para con ambos. Siguiente diapositiva, por favor. En esta imagen, por ejemplo, nos muestra el porcentaje de pacientes con dolor leve en los grupos de morfina y fentanilo, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, el 26% versus el 30% de los pacientes, ¿no?, que son básicamente del grupo de morfina y fentanilo respectivamente, tuvieron baja, o sea, del dolor a leve en los primeros 5 minutos de la primera dosis, que viene siendo bastante similar a lo que sucede en el 63% versus el 43% de los pacientes de los grupos, ¿no?, de morfina y fentanilo, de igual manera respectiva, ya que hubo un paso, ¿no?, del dolor de severo a leve a los 10 minutos. Y bueno, en los siguientes intervalos, ¿no?, hasta los 25 minutos posteriores a la titulación de los analgésicos, no se llegaron a observar diferencias significativas. De manera que con este estudio llegaron a la conclusión de que el rescate analgésico postoperatorio con fentanilo o con morfina en dosis equipotentes iba a resultar eficaz para reducir el tiempo de paso del dolor de severo a leve, ¿no?, sin efectos adversos que fueran de importancia en ambos grupos. Y que, de acuerdo a los hallazgos de este estudio, la morfina, debido a su perfil de seguridad, ¿no?, continuaría siendo el anestésico de elección en las unidades de cuidados post-anestésicos para el paso, ¿no?, en este caso el dolor de severo a leve postoperatorio. Esto debido a que, en comparación con el fentanilo, la morfina ha tenido tanto una mayor evidencia clínica, al igual que una mayor experiencia de uso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos este artículo que habla de la comparación de la eficacia del propofol y del ceborano en la inducción de la anestesia general en pacientes adultos programados a cirugía general en el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno en el periodo de octubre a diciembre del 2018. Este artículo habla de que para que se pueda dar un correcto manejo de los anestésicos de los pacientes sometidos a cirugía, se requiere que se mantengan las presiones de perfusión adecuadas, o sea, que haya un mínimo estrés cardíaco, al igual que la respuesta simpática. Entonces, es por ello que ellos van a indicar que la elección de los medicamentos durante la inducción anestésica va a tener un gran impacto sobre la respuesta que se pueda presentar, o sea, que se va a desencadenar posteriormente. Ahora, para que nosotros podamos entender un poquito mejor, tenemos que definir conceptos, ¿no? En este caso, si alguno de ustedes podría mencionarme qué tipo de anestésico en este caso no es el propofol. Creo que mis compañeros lo mencionaron bastante bien, entonces, solamente qué tipo, si es general o local.
Creo que era general, ¿no? Sí, exacto, es un anestésico general de tipo parenteral. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. En el artículo lo que mencionaban básicamente es que el propofol actúa de una manera inespecífica, ¿no?, sobre las membranas lipídicas, y que parcialmente también lo va a hacer en el sistema transmisor inhibitorio del GABA, ¿no?, de manera que va a aumentar la conductancia en este caso del ion cloro. Entonces, asimismo mencionan también que últimamente el propofol se ha encargado de desplazar a los barbitúricos, principalmente en cirugías ambulatorias, debido a que tiene un metabolismo rápido y por la mayor estabilidad también hemodinámica que presentan los pacientes. De igual manera, el ceoflurano, dentro de los anestésicos volátiles, es el menos irritante al tracto respiratorio y posee una solubilidad sanguínea, ¿no?, lo que va a producir una rápida inducción y recuperación de la anestesia. Entonces, en el estudio lo que hicieron fue formar dos grupos, de igual manera, uno constituido por pacientes a los que se les administraría el propofol a dosis de 2,5 miligramos por kilo, pero previo a ello se les administró lidocaína y fentanil para que pueda de alguna manera atenuar el dolor que iba a producir la administración del anestésico, y al otro grupo de pacientes se le administró el ceborano, ¿no?, que en este caso con una previa preoxigenación de los pacientes en oxígeno pues, al 100%. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, de acuerdo, los resultados lo que mostraron es que, de acuerdo a la edad, sexo, peso, riesgo, ya sea anestésico y quirúrgico, el ceoflurano y el propofol iban a ocasionar una depresión cardiovascular momentánea, la cual iba a ser normalizada de inmediato, y que el ceoflurano mejor dicho, registró una hipotensión considerablemente baja en comparación con el propofol. Siguiente diapositiva, por favor. Y que de igual manera presentó ventajas en el inicio, por ejemplo, de la respiración espontánea, también con la extubación, la apertura de los ojos y la respuesta a órdenes, y que estadísticamente estas no llegaron a tener, ¿no?, una significancia clínica. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en este artículo tenemos la comparación de la eficacia y la percepción del dolor utilizando bupivacaína al 0,5% y lidocaína al 2% en cirugía periodontal en un ensayo clínico aleatorizado de boca dividida. Entonces, básicamente lo que buscan acá era evaluar la efectividad que tiene la bupivacaína y la lidocaína como una anestesia local en el control del dolor tanto intra y postquirúrgico en pacientes sometidos a una cirugía de colgajo periodontal. En este caso, realizaron este estudio ya que, como bien hemos mencionado anteriormente o con los anteriores artículos, el dolor puede convertirse básicamente, ¿no?, en un motivo de estrés, y es obligatorio que eliminemos esta sensación desagradable, no solo por la molestia que le genera al paciente, sino también por lo perjudicial que puede ser, ¿no?, además de que va a prolongar el periodo de recuperación. Entonces, en este caso, la bupivacaína, ¿no?, que es un anestésico local, en el artículo lo que mencionan es que el empleo de los anestésicos locales de acción prolongada, como es en el caso de la bupivacaína, lo que iba a hacer era bloquear las señales nociceptivas durante el periodo perioperatorio, y eso lo que iba a hacer era reducir la sensibilización central y con ello, como consecuencia, la del dolor postoperatorio. Al estudio se evaluaron a 50 personas con edades comprendidas entre 16 a 65 años, y estos candidatos fueron, ¿no?, para la cirugía de colgajo periodontal en la región posterior mandibular. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en este caso, los 50 pacientes toleraron perfectamente bien el procedimiento quirúrgico, a excepción de uno que había desarrollado hinchazón posterior a la operación, pero sin mayores complicaciones. Entonces, ninguno de los pacientes en realidad logró desarrollar en sí otras complicaciones, tanto intra como postoperatorias, que se encuentren relacionadas a la anestesia. De manera que la eficacia de la bupivacaína como anestésico, ¿no?, de acción prolongada
se fundamenta en la lectura, ya que se logró demostrar, ¿no? Y se encontró en sí que la eficacia del clorhidrato de bupivacaína al 0,5% era compatible, ¿no? O sea, era comparable o incluso más potente que la del clorhidrato de lidocaína al 2%. Por lo que dentro de, ¿no? Como conclusiones, dentro de las limitaciones del presente estudio, se logró afirmar que la bupivacaína al 0,5% administrada como un anestésico local en cirugía de, en este caso, ¿no? De colgajo periodontal, iba a tener más probabilidades de proporcionar un mayor control del dolor intraoperatorio y postoperatorio de manera inmediata en comparación con el de la lidocaína. Siguiente diapositiva, por favor. Y este es el cuadro del estudio. Entonces, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. El caso clínico. Siguiente. Ya, ahí está bien, gracias. Entonces, bueno, acá tenemos un caso clínico en el que podemos ver que hay una paciente que se encuentra diagnosticada de enfermedad de Charcot-Marie-Tooth en la infancia, y asimismo que se encuentra programada por cesárea electiva. Ahora, algo que tenemos que saber sobre esta enfermedad es que es una enfermedad hereditaria autosómica dominante que cursa con neuropatía motora y sensorial de evolución lenta, de manera que también va a provocar de manera progresiva una afectación en las extremidades inferiores. ¿Esto cómo lo hace? De manera que va a causar debilidad y atrofia muscular con deformidades importantes en el pie. No va a producir un desgaste y la pérdida temprana también de los reflejos tendinosos profundos, y que los estadios avanzados de la enfermedad se caracterizan principalmente por la pérdida de la sensibilidad. Entonces, acá lo que se quiere hacer básicamente es determinar el anestésico a emplear, ¿no? En esta mujer de 30 años, teniendo en cuenta la clínica presente en ella. Entonces, para esto se realizó un estudio preoperatorio basado en la exploración física, ¿no? La entrevista clínica y analítica también completa, para que posteriormente se le informara a la paciente, ¿no? De las opciones anestésicas disponibles, y fue así que llegaron a decidir en sesión clínica que la opción más adecuada, respetando las preferencias de la paciente, iba a ser una anestesia espinal. Pero nosotros nos hacemos la pregunta ahí, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Sí, efectivamente la anestesia espinal sería la mejor opción. Entonces, en este sentido, nosotros lo que podemos mencionar es que al hacer un recuento, ¿no? De lo indicado en el caso clínico, lo que nos mencionan ahí, ¿no? Básicamente que es que tenemos una paciente que va a pasar a cesárea, y nos indican también que se presenta, ¿no? Que se encuentra, está diagnosticada por una enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es básicamente una patología que lo que hace es que se pierda la sensibilidad de manera progresiva. Pues estos vienen siendo, ¿no? Sí, los datos más resaltantes del caso, ya que todos son de importancia. Entonces, algo que nosotros debemos saber es que en este tipo de pacientes, para cesárea, lo más recomendable va a ser siempre los anestésicos locales regional. Por lo que optar por una anestesia espinal sería bueno. Claro que tendría complicaciones, por lo que deberá ser, ¿no? De un proceso corto, y van a tener que ubicarse, ¿no? en las ramas nerviosas correctas, ya que si toman parte de las ramas que se van a dirigir hacia los miembros inferiores, podríamos bloquear y empeorar en sí el estado de la paciente, ¿no? Más no del bebé. Entonces, a rasgos generales, la epidural no estaría mal, pero no sería la mejor opción, mucho menos si se trata, ¿no? De una cirugía ambulatoria. Entonces, debido a esto, es que va a haber ya que debido a esto habría una mayor incidencia, ¿no? De efectos adversos que van a requerir en sí, ¿no? De una selección y de un seguimiento más cauteloso de los pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, gracias al grupo por lo que nos han compartido. Bueno, hacer algunas acotaciones para clarificar, sobre todo para que oriente su repaso, ¿no? Para el siguiente examen. Sí, Carla, ¿alguna consulta? Sí, doctor, tenemos preparado un Kahoot. Ya, está bien, sí, adelante. Ah, ya, gracias.
Chicos, acá está el número para que puedan ir agregándose. Chicos, ¿falta alguien más? Ay. Creo que faltan dos más. ¿Ya empezamos o esperamos, doctor? Sí, procedan de una vez. Ya. Felicidades, Valeria. Felicidades, Antonio. Muy bien, felicidades, Antonio, otra vez. Felicidades, Mayra.
Ya, el primer puesto sería para Mayra, felicidades, luego para Anthony y finalmente para Valeria Cruz. Gracias chicos, eso sería todo y con esto culminamos nuestra exposición. Muy bien. Bueno, gracias nuevamente al grupo. Bueno, vamos a aclarar algunos conceptos, sobre todo para que ubiquen a los fármacos y bueno, eh, eh, orienten, ¿no? su repaso para el siguiente examen, como les decía. Bueno, entonces hablamos de anestésicos generales y locales. De los anestésicos generales, bueno, tenemos tanto los intravenosos como los inhalatorios, ¿no? Eh, pero claro, estos fármacos en realidad no son únicos, o sea, no es que todos pertenecen al mismo grupo, todos son anestésicos, sino como han podido advertir de la presentación de sus compañeras y compañeros, bueno, también son varios los efectos buscados con la anestesia, ¿no? Pues anteriormente los procedimientos, ¿no? Eran insostenibles, insoportables, se complicaban de infecciones, y claro, sí es toda una parafernalia de fármacos, pero en este caso nos vamos a orientar específicamente a los que, digamos, son específicos del procedimiento anestésico, ¿no? Eh, entonces, estos anestésicos generales, en realidad, agrupa varios tipos de fármacos, porque con la anestesia general buscamos, sobre todo, facilitar el procedimiento quizá más complejo, más amplio, más duradero, cirugías mayores, ¿no? Cirugías mayores. Entonces, el paciente, por un lado, tiene que estar inconsciente, como lo comentaba su compañera, ¿no? Si no, sería una experiencia traumática, ¿no? Imagínense ver expuestas ahí las vísceras, las entrañas, ¿no? Tiene que estar inconsciente, no recordar. A veces el paciente puede estar inmovilizado, ¿no? Aparentemente inconsciente, pero ahí está inmovilizado, pero escuchando y recuerda todo, ¿no? En fin. Entonces tiene que haber amnesia también. Tiene que haber inmovilidad, por supuesto, ¿no? Imagínense que el paciente está haciendo una incisión muy precisa, no sé, en una neurocirugía, y el paciente de pronto se mueve, catastrófico, ¿no? Y lo otro, por supuesto, la analgesia, ¿no? No sentir dolor. Ya saben que es posible, digamos, controlar solo la sensibilidad del dolor sin afectar las otras sensibilidades. Ojo que con la anestesia local, por ejemplo, no se busca alterar las otras sensibilidades. De hecho, durante el procedimiento el paciente va a sentir que lo tocan, que le rozan, o sea, pero no debe sentir dolor, ¿no? Entonces, en concreto, la analgesia, obviamente, ese tipo de sensibilidad es la que se busca alcanzar, ¿no? La sensibilidad al dolor. Controlarla, digamos. Bueno, entonces, como no hay un solo fármaco que nos permita alcanzar todo eso, entonces tenemos que recurrir a varios grupos de fármacos. Entonces, el anestésico hipnótico, ¿sí? Es aquel que logra la inconsciencia y la amnesia. Algunos tienen, ¿no? Algún efecto analgésico, pero no suficiente. Pero básicamente estos son para, repito, hipnosis y amnesia. Para la analgesia lo que se utilizan son los analgésicos opioides, ¿no? Agonistas completos por lo general, o también llamados agonistas mayores. Es el caso de los fentanilos, ¿no? Donde también pertenece uno que se llama igual que el grupo, el fentanilo, y otros derivados como el revifentanilo. Son los más usados, porque son más eficaces y más potentes. Por otro lado, la inmovilidad se logra con los bloqueadores neuromusculares, ¿no? Que son de dos tipos, ¿no? Los despolarizantes y los no despolarizantes. Los despolarizantes, como dice el nombre, o sea, en realidad activan el movimiento y es por eso que cuando se administran el inicio de fasciculación, porque funcionan como agonistas, ¿no? O sea, activan los receptores nicotínicos a nivel de músculos. Pero, claro, no son degradados por la acetilcolinesterasa, ahí que está en la hendidura, sino que tienen que difundir fuera de allí y llegar a la sangre para recién ser degradados. Pero eso toma tiempo. Entonces, cuando está actuando allí, antes que pueda difundir y se degrade, de hecho que llegan a fatigar los receptores nicotínicos, ¿no? Entonces, por fatiga, digamos, ya saben que hay mecanismos contrarregulatorios, ¿no? Fisiológicos. Entonces, para evitar la sobreestimulación, pues estos receptores terminan inactivándose.
Y entonces se logra la inmovilidad. Pero claro, va a haber una parálisis hipertónica, ¿no es cierto? Porque son despolarizantes. Hoy por hoy básicamente tenemos uno nada más, ¿no? La succinilcolina o suxametona, que no es más que dos moléculas de acetilcolina unidas covalentemente, ¿no? Succinilcolina o suxametona. Y claro, logran su efecto porque la colina, ¿no? Es la que tiene efecto. Entonces, bueno, este de hecho tiene dos sitios activos, ¿no? Porque son dos moléculas de acetilcolina. Entonces, se unen ahí a los nicotínicos y bueno, logran, claro, fatigarlos y lograr la inmovilidad. Ahora, a veces este efecto es inconveniente. Imagínense un paciente con luxación, con fractura. Hay una fuerte contractura asociada que dificulta el realineamiento de los huesos, de la articulación, ¿no? Eso se llama reducción, ¿no? De las fracturas o de la luxación. Dificulta la contractura. Y si encima le vamos a dar un bloqueador neuromuscular, que claro, lo va a inmovilizar, pero lo va a empeorar el espasmo, entonces es contraproducente. En cirugías ortopédicas, por ende, los despolarizantes no se usan, ¿de acuerdo? Se contraindican, de hecho. Por otro lado, en estos procedimientos sería conveniente usar los otros tipos de bloqueadores musculares, que son los no despolarizantes. Ahí están pues todos los que terminan en uronio, ¿no? Rocuronio, becuronio, palcuronio. Estos son antagonistas nicotínicos. Por ende, inactivan el receptor. Ya saben que antagonismo es inactivar el receptor. Por lo cual llevan a una parálisis flácida. Y eso sí, por supuesto, facilita, ¿no? La manipulación, las maniobras para reducir la fractura, la luxación. Entonces, es muy conveniente, sobre todo en este tipo de procedimientos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están los tres grupos de fármacos y con eso logramos prácticamente todo lo que buscamos en la anestesia. Claro, hay otros fármacos que se utilizan, tanto en el preanestésico, en el anestésico, porque como son depresores prácticamente todos, podemos bajar la presión, la frecuencia, entonces hay que usar vasoactivos, por ejemplo, ¿no? Hidratar, usar cristaloides, prevenir las náuseas, los vómitos, ¿no? Sedar antes del procedimiento al paciente para que esté tranquilo, evitar el estrés. La gastroprotección, porque se asocia un riesgo de gastrolesión por el estrés, úlceras de estrés, ¿no? Se pueden presentar, etcétera. O sea, hay toda una parafernalia que se utiliza, pero hoy por hoy el tema sobre todo se circunscribe a los que propiamente no causan la anestesia. Entonces, eso es lo que, ojo, los fármacos que se utilizan. Bueno, los intravenosos, pues tenemos varios, ¿no? El tiopental es un barbitúrico, actúa a través del GABA, digamos, tiene un mecanismo similar a las benzodiazepinas, ¿no? El propofol, bueno, ese es un misceláneo. Eh, este, tenemos también los floranos, ¿no? Que son inhalatorios, etcétera. Todos estos son, bueno, anestésicos generales, ¿no? Se usan en anestesia general, cuando se logra, además, la inconsciencia, ¿no? A diferencia de la regional, la local, no hay inconsciencia. Digamos, la anestesia se limita a una zona específica. Bueno, están los del neuroeje, ¿no? Es decir, la que se administra a nivel espinal, bueno, puede ser intrarraquídeo o epidural también. El intrarraquídeo, pues, implica ingresar al canal, digamos, raquídeo, ¿no? Eso implica que se puede lesionar a la médula, entonces no se puede administrar en cualquier sitio, entre L2, L3 o L3, L4 usualmente. Más arriba ya no, porque vamos a lacerar, lastimar, lesionar a la médula. En cambio, el epidural sí se puede administrar hasta niveles más altos. Es un poco la ventaja esta. Y ahí, claro, utilizamos anestésicos locales, ¿no? Siempre que se trate de regional o local, anestésicos locales. Ahí, como han visto, hay ésteres y amigas. Los ésteres son, digamos, de acción corta, ¿no? Efecto a veces poco predecible, poco eficaces, más bien tienen más RAMs. Entonces los hace inconvenientes. Hoy por hoy las amigas son las que más utilizamos, ¿sí? Estos se clasifican según su inicio y duración de acción, los anestésicos locales. Claro que todos tienen el mismo mecanismo, como lo han visto, pues bloquea canales de sodio, ¿no? Abiertos, por supuesto, a diferencia de los anticonvulsivantes que bloquean canales de sodio, están en su estado cerrado. Entonces, claro, ingresan, son muy lipofílicos, ingresan hacia el citosol y por el lado citosólico, por ahí logran bloquear los canales de sodio abiertos. Con eso evitan la despolarización y por ende la transmisión de la señal no nociceptiva. Bueno, entonces, estos anestésicos se clasifican en tres grupos, ¿no? De inicio rápido, duración corta.
Porque es así, ¿no? Lo dijimos en farmacocinética. Los fármacos que usualmente inician rápido o duran poco, bueno, implica al otro, ¿no? O sea, si dura poco, se inicia rápido. O al revés, ¿no? Si inicia rápido, dura poco. La de acción intermedia, bueno, su inicio es intermedio y su duración intermedia. La de acción prolongada inician lento. Entonces, así son la gran mayoría, ¿no? Se ubican según su grupo a uno u otro, bueno, que pertenece. Por ejemplo, el primer grupo, la procaína, ¿no? Ya no se utiliza este, ¿no? Básicamente viene como anestésico cuando acompaña la penicilina. Estas son soluciones de depósito que se pone intramuscular, que son muy dolorosas, ¿no? Penicilina natural, penicilina G. Entonces, de ahí que se le llama penicilina procaínica, ¿no? Porque se ha combinado con procaína para que no duela mucho. La penicilina se usó ampliamente en la Segunda Guerra Mundial. Fue un médico ruso, ¿no? A veces los soldados preferían seguir con su gonorrea, con su sífilis. Ustedes saben que cuando hay guerras, pues hay temas ya de la violencia, ¿no? Obviamente de la muerte de víctimas, digamos, mortales de ambos bandos. Está que, bueno, usualmente el bando ganador, pues también abusa de las poblaciones y ahí está que se transmiten muchas enfermedades, ITS, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, mucho se propagó también la sífilis, la gonorrea, ¿no? En ese tiempo. Y claro, la penicilina más o menos se empezó a comercializar en los años 30, por ahí, justo, digamos, con el ascenso de Hitler, ¿no? Y la invasión de Polonia, etcétera. Más o menos coincide con ese tiempo que se empezó a usar. Pues ya cuando estaba en la plena guerra, ya se estaba comercializando ampliamente, pero era tan doloroso que los soldados preferían seguir con su gonorrea con sífilis antes que colocarse la penicilina. Entonces un médico ruso planteó agregar estos anestésicos. Y claro, de ahí nació, ¿no? La penicilina procaínica, benzatínica. Entonces, estos de acción corta, pues, como ven ahí, solo para prevenir el dolor durante la inyección, ¿no? Que es, digamos, un momento específico. Y ya está, son de acción corta. Y como son de depósito, no difunden mucho, bueno, no son tan tóxicos, ¿no? Los de acción intermedia, bueno, tenemos la lidocaína y otros, ¿no? Pero probablemente el más usado porque vienen geles, sprays, inyectable, claro. Se usa incluso para anestesia regional también del neuroeje, o sea, intraraquídeo, epidural. Es el anestésico local definitivamente más usado. ¿Por qué? Porque, miren, este tiene una duración intermedia. Entonces, en teoría, su inicio debería ser intermedio. Pero no es intermedio, es rápido. Eso lo hace ideal, entonces, para preferirlo. Claro, no queremos esperar, ¿no? Que empiece a actuar el anestésico. Queremos administrarlo y lo más pronto actúe, para que inmediatamente iniciamos el procedimiento. Eso es conveniente. Pero claro, su duración no tiene que ser ni muy corta ni muy prolongada. Entonces, es casi ideal este fármaco, al menos para procedimientos ambulatorios. Y eso lo ha convertido, pues, como le decía, en el más usado, ¿no? Vienen geles, por ejemplo, para insertar una sonda nasogástrica, orogástrica, una sonda vesical, ¿no? Vienen sprays, por ejemplo, para dolor de garganta, ¿no? En caramelos, etcétera. En parches, ¿no? También, en fin, para vía transdérmica, etcétera. Es lo más utilizado de lejos. Bueno, entonces, por ese perfil que tiene, ¿no? Luego de la acción prolongada, bueno, pasa que estos en su mayoría salieron a finales de los 90, ¿no? Como la bupivacaína, ropivacaína, al menos los que más se usan ahora. En realidad ya había desde antes, pero eran relativamente tóxicos, ¿no? Entonces, cuando salió bupivacaína, ropivacaína, un poco que se orientó para, al menos anestesia regional, el uso de estos de acción prolongada. En teoría, nuevamente, ¿no? Si es de acción prolongada, su inicio debería ser lento. Entonces, la bupivacaína, ropivacaína son de acción, de inicio, perdón, intermedio. O sea, duran prolongadamente, pero es inicio intermedio. De manera análoga con la lidocaína, ¿no? Ese perfil les permite que sean probablemente los más usados dentro de la de acción prolongada. Porque claro, no tardan tanto en empezar a actuar, es intermedio su inicio. Pero de acción prolongada, y eso facilita procedimientos como una cesárea, un degrado, una histerectomía, ¿no? Ahora, antes de estos fármacos, se usaba la misma lidocaína, les decía. Pero ¿cómo lográbamos que dure más su efecto? Bueno, se agregaba epinefrina o adrenalina, como quieran llamarlo. Como es un agonista de alfa adrenérgico y beta adrenérgico, claro, también,
Al ser alfa adrenérgico contrae los vasos y eso dificulta que el anestésico se distribuya a otras zonas, ¿no? Fuera del sitio de administración. Entonces prolongaba el tiempo de este anestesia. Y también, bueno, tiene el beneficio que al contraer vasos también limita la pérdida sanguínea, ¿no? Pero ya eso no a nivel de intraraquídea o epidural, sino ya a nivel local, ¿no? Por ejemplo, una exéresis de un angioma, ¿no? O de un hemangioma, una lesión, por ejemplo, carcinogénica de células escamosas o vasocelular en la nariz, en el párpado, en la oreja, ¿no? Para limitar el sangrado, pues es conveniente. Ahora, hay que tener cuidado también con el uso de digamos, lidocaína con epinefrina, porque al ser tan, digamos, intenso el espasmo, a veces lleva a necrosis. Entonces hay que evitar usarlo en zonas distantes, ¿no? En dedos, en fin. En oreja, en teoría, también no se debe usar porque, bueno, ustedes saben que el pabellón, pues, es básicamente el cartílago, y el cartílago no tiene vasos, se alimenta por difusión de las capas que lo cubren, ¿no? Entonces, por eso tiene una gran irrigación, ¿no? La piel que cubre el cartílago de la oreja, del pabellón auricular. Por eso, si les frotan las orejas, se vuelven rojísimas, ¿no? Tiene mucha irrigación. Entonces, por un lado, si ponemos lidocaína con adrenalina, podemos necrosar al cartílago, ¿no? Y por otro lado, si no usamos lidocaína, va a haber un sangrado. Y una vez, ¿no? Un paciente le habían hecho un procedimiento con lidocaína nada más, ¿no? Ahí en la oreja. Le habían sacado una queratosis actínica, ¿no? Que ya estaba dando señales de displasia. Bueno, displasia severa, o sea, ya estaba convirtiéndose en cáncer. Entonces vino, créanme que con la gasa, pero empapadísima, ¿no? O sea, terrible, terrible. Entonces, claro, la piel que cubre el cartílago es muy sangrante. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, sí, los cirujanos dermatólogos, por ejemplo, que suelen ser los que muchos hacen este tipo de procedimientos, usan lidocaína con epinefrina. O sea, yo sé que de repente por ahí van a leer, y creo que incluso en el Goodman dicen, no usar en oreja. Yo sí lo utilizo. ¿Por qué? Porque hay un importante riesgo de sangrado, ¿no? Cuando se hacen procedimientos. Entonces, bueno, con experiencia, con cuidado, claro, sí se puede usar, ¿no? Pero teniendo en cuenta que, por supuesto, existe ese riesgo, indudablemente. Bueno, bueno, eso en cuanto a los anestésicos locales. Un poco regresando a los generales, me olvidé mencionarles, bueno, que prácticamente todos los fármacos que usamos en anestesia general son depresores. Entonces hay un riesgo de que, claro, haya un efecto aditivo depresor y claro, el paciente de pronto ya no despierte, ¿no? O haga un paro cardiorrespiratorio. Una parálisis pulvar, ¿no? No queremos ese estadio 4. Bueno, los estadios miden la profundidad de la anestesia. Nunca queremos llegar al estadio 4. Máximo al 3, que es el ideal para realizar el procedimiento sin mayores problemas. Para tanto se logra la inconsciencia que incluso se llegan a abolir algunos reflejos protectores, como la tos, ¿no? El parpebral, en fin. Entonces, debemos hablar de las fases de la anestesia general. ¿Sí? Didácticamente yo prefiero hablar de 4, aunque muchas referencias hablan de 3 nada más, ¿no? Inducción, mantenimiento y recuperación post-anestésica. Yo prefiero hablar de 4 por didáctica, para que ustedes lo aprendan mejor. Entonces la fase 3 sería recobro de la conciencia y la fase 4, claro, recuperación post-anestésica. ¿De acuerdo? Entonces para el examen así lo consideran ustedes. 4 fases, ¿sí? Inducción, mantenimiento, recobro de la conciencia y recuperación post-anestésica. Las 3 primeras fases se dan en la sala de operaciones. La 4ª fase se da ya en la sala de recuperación post-anestesia. Entonces, la primera fase, inducción, ¿a qué se refiere inducción? Inducción de inconsciencia, en claros términos. Claro, se habrá hecho una premedicación, una preanestesia, ¿no? Con sedantes, antieméticos, etc. Pero en concreto, la inducción es para inducir inconsciencia. Entonces, cuando el paciente queda inconsciente, incluso con reflejos protectores abolidos, hay que proteger la vía aérea. Eso implica que hay que intubar al paciente. Entonces, los músculos laringeos, que son también músculos estriados, tienen que estar relajados. Y el bloqueador neuromuscular, entonces, no solo ayuda con la inmovilidad del paciente, sino también para facilitar la intubación. ¿De acuerdo? Entonces, la inconsciencia, ya saben, lo logramos con el anestésico hipnótico. Pero le damos bloqueador neuromuscular para facilitar la intubación.
Y claro, debemos dar también los analgésicos porque no vamos a esperar que siga en la siguiente fase, que es la quirúrgica, cuando el cirujano ya hace las incisiones. No vamos a esperar ese momento para recién dar el analgésico. Obviamente tenemos que empezarlo ya en la inducción. Todos los tres tipos de fármacos empiezan en la fase de inducción, ¿de acuerdo? En la siguiente, la fase de mantenimiento, obviamente se conservan los tres, ¿sí? Y a veces, ¿no? Cuando el procedimiento, digamos, es relativamente más corto comparado con otras cirugías mayores, y bueno, dado que el anestésico hipnótico y los opioides ambos son depresores, es más, los opioides también son hipnóticos. Recuerden que la morfina se le puso nombre por Morfeo, el dios del sueño, ¿no? Claro, los opioides inducen sueño. Sin embargo, claro, a dosis más altas, como los opioides que usamos en anestesia son agonistas completos, esos a la dosis que se usa ahí, sí dan también hipnosis. Entonces, dos fármacos dando hipnosis, a veces el paciente ya se deprime mucho, ¿no? Entonces, en pacientes que puede haber riesgo de depresión, de repente sufren de enfermedades respiratorias, de repente ya tienen un estado depresivo o deprimido, de repente le dio un infarto, ¿no? Qué sé yo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Ya ahí, por ejemplo, se puede prescindir de los bloqueadores musculares, porque, digamos, ya con estos hipnóticos y opioides ya se puede lograr un buen estado anestésico. Entonces, para evitar toxicidad podríamos prescindir, ¿no? Prescindir. Pero, bueno, otras veces, sobre todo si las cirugías son más prolongadas, sí se usa porque, bueno, hay que inmovilizar al paciente, ¿no? Sobre todo también las más invasivas, una cirugía a pecho abierto, un trasplante cardiaco. Obviamente, ¿no? El paciente tiene que seguir usando el bloqueador muscular. Ahora, en la fase 3 de recobro de la conciencia, desde que la conciencia se perdió con el hipnótico, obviamente ese debemos suspenderlo. Como el opioide también es ligeramente hipnótico, en teoría deberíamos suspenderlo, pero claro, cuando el paciente despierta es cuando siente dolor, entonces ahí está el problema. Pero también hay otro riesgo de que sigamos usando opioide. O sea, tampoco la respuesta es que, bueno, sigamos usando el opioide agonista completo. No, porque la otra consecuencia es de que, bueno, uno que no va a lograr despertar completamente el paciente, porque estos son hipnóticos también. Y lo otro es que no se olviden que se oponen al parasimpático en cuanto a peristalsis, ¿no? Puede llevar hasta paralizar las asas intestinales y se proliferan las bacterias, se traslocan, se empiezan a necrosar las asas intestinales, el paciente reingresa por culpa de un efecto adverso de uno de los fármacos usados en la anestesia durante la cirugía previa, ¿no? Entonces ahí es el problema. Entonces lo ideal sería reemplazar los opioides agonistas completos por agonistas parciales, o sea, opioides mayores por opioides menores, o por lo menos parciales, ¿no? O sea, por ejemplo, la mepiridina o petidina, ¿no? La morfina, también se consideran opioides mayores, pero no son pues tan eficaces como el fentanilo, ¿no? Como el remifentanilo, esos son menos. Entonces, bueno, una opción es eso, ¿no? O sea, reducir la eficacia de los opioides usados. Cambiamos opioides menores. Otra es que lo podemos cambiar con AINES también, parenterales, ¿no? Pocos son los parenterales, ¿no? Casi todos son orales, pero por ejemplo ketoprofeno, ketorolaco, dipirona, paracetamol incluso vienen en intravenoso. Entonces lo podríamos, si estimamos que no ha sido muy invasivo, no se espera mucho dolor, podríamos cambiarlo a esto, ¿no? ¿Todo para qué? Bueno, para que el paciente despierte completamente y no hay este riesgo de antiperistáltico que tienen los opioides mayores, ¿no? Como ven, hasta la fase 3 claramente tiene una connotación. Hay procedimientos que se deben tomar ahí, ¿no? En este caso, suspender o cambiar fármaco. Hasta ahí el paciente todavía estaba en sala, ¿no? Cuando hemos suspendido todo. Entonces, bueno, la reversión de la María son 5 o 10 minutos, ya, claro, no del 100% se despiertan, pero ya por lo menos abren los ojos, ¿no? Responden, se les extuba, etc. Es rápido la reversión. Y luego, claro, se les lleva a sala de recuperación posanestésica. Ahí se monitoriza que ya estén completamente orientados, lúcidos, la función cardiovascular esté estable, no esté con náuseas, vómitos, cefalea, etcétera, ¿no? Todo eso se controla y por supuesto que se revierte el efecto antiperistáltico de los opioides mayores que se han utilizado. Entonces se le ausculta el abdomen, si hay ruidos aéreos, o si micciona, demuestra que ya hay peristalsis restablecida, y ya quedamos tranquilos y lo devolvemos a su cama o su sala de origen, ¿no? De donde fue al centro quirúrgico. Entonces, ahí termina el procedimiento. Bueno, eso básicamente, muchachos, les quería acotar. Felicitaciones al grupo, tienen 20 como trabajo grupal, individual,
Michelle tiene 18, Carla, Xiomara, Marcia 20, ¿de acuerdo? No sé si alguna duda, alguna consulta. Muy bien, hasta la siguiente semana entonces, cuídense mucho. No se olviden su foro, ¿sí? Ya saben, práctica de habla, sinónimo de foro, ¿no? Ahí está el plazo en el mismo foro. Cuídense muchachos. Chao. Hasta luego, doctor.